Nuevamente, muy buenas tardes a todos, les agradezco su presencia. Antes de compartir con ustedes algunas reflexiones y estadísticas y propuestas que hemos hecho para el desarrollo del mercado interno de las pequeñas y medianas empresas, quiero, y les agradeceré que si lo pueden ustedes publicar, quiero felicitar a los maestros, quiero felicitar a los padres de familia, a los alumnos, porque hemos tenido un inicio de clases en paz, lo que habíamos aspirado todos como sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil, a las mismas autoridades que han hecho su mejor esfuerzo, e iniciamos clases todos en paz, en concordia, evidentemente con el diálogo también, todavía en el diálogo que es necesario para dirimir las inquietudes de los maestros. Pero es para sentirnos orgullosos que vamos avanzando en la reforma educativa, en la agenda educativa y en lo que la sociedad quiere. Y hacemos así un llamado a los maestros, a los verdaderos maestros, para que continúen en esa convicción de que es primordial el magisterio de frente a clases, la vocación magisterial, y el niño como el centro, el niño y el joven como el centro de la educación y el centro de los esfuerzos de todos. Por otro lado, quiero primero explicarles por qué nos concentramos en las pequeñas y medianas empresas, en las micro también, qué impacto tienen en la economía y cómo están desarrollándose en este momento. Y por qué creemos que en estos momentos de turbulencia e inestabilidad es preciso que el gobierno y los representantes de los sectores productivos hagamos mayores esfuerzos para fortalecer a las pequeñas, pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleo en el país. En el país somos un país de pequeñas y medianas empresas. De acuerdo al Censo Económico de 2014, el 95% de los establecimientos de las unidades económicas en México tienen 10 o menos colaboradores. Y además son las pequeñas y medianas empresas las que generan el 70% de los empleos que se generan en México. Por ello, la creación, preservación, promoción, desarrollo de las pequeñas empresas debe ser una prioridad estratégica, debido a su gran potencial de generación de empleos. El problema es que estamos creando cada vez menos empresas. Entre 2004 y 2009, la tasa de crecimiento de nuevas empresas fue del 3.7%, mientras que en el 2009 y 2014, en el siguiente quinquenio, fue solo del 1.9%, pasamos de 3.7% a 1.7% el índice de crecimiento de nuevas empresas. Esto es un indicador de casi a la mitad, quiere decir que estamos generando menos nuevas empresas. Además, viven poco las empresas que se generan en el tiempo. El 70% cierran antes de que cumplan 5 años y muy pocas, solo el 11%, alcanzan a cumplir 20 años. Si queremos fortalecer nuestro mercado interno, que tanta falta nos hace, crear más empleo y contribuir a mejorar la riqueza para tener mejores salarios, resulta fundamental que haya más y mejores empresas como una fuente de crecimiento, de generación de valor y de oportunidades para las personas. Por ello es muy importante, fundamental, quitar todo trámite que obstaculice el desarrollo de las empresas, su creación, su operación, para que éste sea eficiente, orientado al crecimiento y a su sustentabilidad para su sobrevivencia en el largo plazo. Porque hay que recordar que cuando se muere una empresa, también se mueren los empleos que ésta genera. Las diferentes evaluaciones e indicadores nos muestran el gran esfuerzo que se tiene que hacer. Es una gran cruzada para la creación y la preservación de las pequeñas empresas. No solo para obtener una mejor calificación, sino para que más empresas puedan dedicar sus recursos a la innovación, a incrementar su productividad, y así incrementaremos su sobrevivencia en el tiempo. De acuerdo a los estudios y a los indicadores, los mayores retos para México están en los trámites más complejos y costosos identificados en este cuadro.
apertura de empresas, permisos de construcción, registros de propiedad, inspecciones tanto federales, estatales y municipales. La Coparmex, para complementar los estudios ya existentes, se comprometió con el gobierno federal a realizar una encuesta entre empresarios micros, pequeños y medianos en todo el país para detectar cuáles son los trámites que representan mayor dificultad en la operación, no en la apertura, en la operación de las propias empresas, así como para identificar las medidas más urgentes que ayudarían a las empresas a operar con mayor libertad y eficiencia en un marco de cumplimiento de la ley. Aquí vemos una pequeña nota técnica sobre los alcances y metodología del estudio que realizamos en la Coparmex. Es un estudio de escala nacional centrado en empresas micro y pequeñas, que lo pondremos a su disposición. El propósito de realizar un nuevo esfuerzo para proponer medidas de mejora regulatoria que puedan impactar de forma inmediata y sostenida en el tiempo. Se basa en lo apremiante que resulta reactivar el mercado interno, fortalecer lo que producimos y consumimos entre los mexicanos y mejorar el nivel de vida de las familias ante la situación en la que estamos viendo y previendo en 2016 con la urgente necesidad de fortalecer el empleo, la generación de nuevos empleos y fortalecer nuestros mercados internos. Con base en la encuesta encontramos que en las pequeñas y medianas empresas son los dueños o sus colaboradores más cercanos, de alto rango, los más cercanos, quienes realizan la mayor parte de los trámites, en la perspectiva que son, en promedio, empresas de 10 trabajadores. Y entonces es el dueño principal, la persona que encabeza la empresa o su principal colaborador, los que hacen todos los trámites, atienden a todos los inspectores, supervisores y las auditorías de las autoridades que pretenden verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles a la actividad económica. Una encuesta reciente nos dice que el dueño de la empresa y otros 5 trabajadores de la empresa emplean su tiempo en atender las inspecciones, las regulaciones, los reportes, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las regulaciones en la empresa. Quiere decir que solo 4 trabajadores de la empresa se dedican a las actividades propias de la empresa. Al evaluar la eficiencia de los trámites realizados, la mayor parte de ellos fue calificado como malo o regular, es decir, poco eficiente o regularmente eficiente. El promedio más alto lo obtuvieron los más eficientes o los menos deficientes, digamos, los trámites para el Registro Federal de Contribuyentes y el pago de los impuestos al SAT, con calificaciones de 3.5 y 3.6 respectivamente, en una escala en la que 3 es regular y 4 es bueno. Los que obtuvieron menos calificación, es decir, los menos eficientes, permisos o licencias de construcción, procesos de licitaciones, obtención de créditos y préstamos y el registro de la propiedad, todos calificados en un rango que va de malo a regular. Cabe destacar que ningún trámite alcanzó un promedio de bueno ni de excelente. En cuanto al número de horas destinadas en un trámite, en un lapso de un mes, aquellos en los que se invirtió más de 40 horas fueron el cumplimiento de contratos entre clientes y proveedores, permiso o licencia de construcción, obtención de servicios públicos, agua, luz, otros servicios, apertura de una empresa y procesos de licitaciones. Dentro del cumplimiento de contratos entre clientes y proveedores, han sido continuas las quejas sobre el atraso de los gobiernos locales en el pago a proveedores y el tiempo que deben dedicar para concretar, para cobrar el cheque. A fin de no limitar las respuestas de los entrevistados a las opciones identificadas en las preguntas anteriores, se les preguntó qué otros trámites tenían un impacto negativo en la operación de las empresas. Casi el 37% de los encuestados
señalaron otros trámites, entre los que contamos trámites para obtener permisos, aquellos que se refieren a registros de marcas y patentes, las inspecciones de la autoridad, el pago del impuesto y la contratación de servicios. De los empresarios que respondieron de manera espontánea acerca de otros trámites que impactan negativamente a sus empresas, el 10% señalaron recibir inspecciones de las distintas entidades públicas. Tienen relevancia porque, aunado a la realización de los trámites ante las entidades, estas interfieren con la operación de las empresas al realizarse de manera no coordinada, sin que medie en ocasiones orden por escrito de la autoridad competente. Por otra parte, los empresarios fueron consultados por la frecuencia con la que se solicitan mordidas o son víctimas de chantajes para poder cumplir con las funciones propias de la empresa o dar término a algún trámite. La mayor prevalencia de estas situaciones se detectó en los trámites del nivel municipal. Nivel municipal significa delegaciones o municipios, con permisos o licencias de construcción, autoridades de tránsito o de protección civil, licencias de uso de suelo, obtención de servicios y licitaciones. Los empresarios pequeños y medianos manifestaron indudablemente que se invierte demasiado tiempo productivo en dar cumplimiento a los distintos trámites. Casi el 90% lo afirma. El 85% considera que son excesivos los trámites relacionados con la empresa, aun cuando sus actividades no conlleven riesgos para la salud, el medio ambiente o la seguridad laboral. ¿Qué propusieron los entrevistados al respecto? En primer lugar, ordenar y coordinar, evitar duplicidades en la información que debe presentarse ante distintas instancias, mejorar la información al usuario y la comunicación entre los entes públicos e implementar sistemas de expedientes únicos y ventanillas únicas que se coordinen entre las autoridades. En segundo lugar, utilizar más y mejor la tecnología, las bases de datos, lo que ya tienen, lo que les han dado las empresas. Y por supuesto, eliminar la corrupción y la discrecionalidad en los inspectores o los funcionarios de ventanillas. Pero déjenme comentarles algunas conclusiones que derivamos de estos datos. Se observa una concurrencia negativa entre dificultad e ineficiencia en el trámite, tiempo invertido, mordidas o dinero que tienen que dar. A mayor número, ineficiencia y discrecionalidad en los trámites y requisitos exigibles a las empresas. Estas se distraen de su actividad para dedicar mayor tiempo en el cumplimiento y se incrementa la posibilidad que sean sujetas a compensaciones fuera de la ley. Los trámites con peor eficiencia y mayores costos son en su mayoría los relacionados en el ámbito delegacional o municipal. Esto es coincidente con otros estudios en la materia, pero no son los únicos. En estos trámites confluyen mayor ineficiencia, mayor tiempo invertido, mayor costo y más posibilidad de estar sujetos a chantajes. Entre más pequeña es la empresa, peor la calificación de los trámites, lo que significa que está más vulnerable y emplea más recursos proporcionales a su tamaño, y resiente más la ineficiencia generada por los trámites y la regulación excesiva. La Coparmex propone ante este escenario distintas medidas, pero en particular proponemos a la autoridad iniciar un proceso de regulación base cero. Así como el presupuesto, regulemos a la empresa para que cumpla la ley, pero partamos en base cero, solo los trámites y solo el tamaño que se requieren estrictamente, y la coordinación entre las bases de datos y los mismos trámites para hacer formatos únicos.
Esta iniciativa, que ya se ha planteado en otros momentos, implica una revisión a fondo de toda la regulación de las dependencias federales, estatales y municipales, para disminuir la regulación al mínimo indispensable para cumplir la ley y adaptarlas al tamaño de las empresas. Significa evitar la tendencia inercial a acumular regulación y hacer un ejercicio para identificar la normativa realmente necesaria para el funcionamiento de las empresas y el cumplimiento de la ley. En un segundo paso, implica la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno y aplicación de mecanismos eficientes para la aplicación y control de la regulación. En apoyo a los presupuestos y a los esfuerzos del presupuesto base cero que realiza el gobierno federal, un proyecto de regulación base cero con propuestas de desregulación, simplificación y mejora del marco jurídico aplicable a las actividades ciudadanas y a las actividades productivas, es una herramienta muy útil que permitiría analizar dónde es estrictamente necesaria la intervención gubernamental en las actividades de las personas, liberando cargas de inspección y de supervisión al Estado y disminuyendo los costos de los ciudadanos y las empresas cuando interactúan con instituciones públicas. Además, proponemos el trabajo en 5 grandes líneas, priorizando la implementación del Ombudsman mexicano para las empresas, para que exista una entidad que entienda lo que requiere la empresa y promueva la facilitación de los mecanismos para que las empresas operen, sobrevivan y generen más empleos. Mecanismos para eficientar y coordinar los trámites, convergencia horizontal y vertical entre dependencias y 3 órdenes de gobierno, como un expediente único, ventanillas únicas, clave única de identificación y portales transaccionales que faciliten la interacción. En la medida que tengamos más portales, en la medida que el Internet nos permita el trabajo entre los ciudadanos, las empresas y la autoridad, es en la medida que avanzaremos más en la transparencia y el ejercicio ágil de la regulación. En tercer término, proponemos el ordenamiento y coordinación de las inspecciones, privilegiando el carácter de asesoría y la homologación de criterios y reglamentos de los ámbitos federal, estatal y municipal. Privilegiar el carácter de asesoría significa que ante una inspección y una falla de la empresa por primera vez, se le dé un tiempo para que corrija, mientras que la falla no implique la seguridad o la salud de los propios trabajadores. Pero que la empresa aprenda a cumplir con la legislación y que después del tiempo que se le dio, de acuerdo a la gravedad del caso y la profundidad del mismo, que se le dé 1 mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo a lo que corresponda, y entonces sí sancionar a la empresa cuando no haya cumplido. Eso significa que el inspector en su primer contacto con la empresa irá a asesorar para elevar la cultura del desarrollo de cumplimiento de las empresas mismas, y que se homologuen los criterios y reglamentos de los ámbitos municipales o delegacionales, estatales y federales, de tal forma que no tengamos inspectores de distintos ámbitos: laboral, seguridad social, fiscal, de salud, de Semarnat, de distintos ámbitos y en los distintos niveles de gobierno. Y entonces resulta que la pequeña empresa recibe al municipal y detrás de él al estatal y detrás de él al federal. Y ustedes ubíquenlo en los distintos ámbitos en que la empresa tiene que cumplir con una cierta normatividad. Si homologamos criterios, si con un reporte sencillo puede la empresa reportar el estado de cumplimiento y después de eso, ante la duda, recibir una inspección, simplificaríamos el esfuerzo gubernamental y simplificaríamos el esfuerzo de las personas en las propias empresas. En cuarto término, una línea de acción
proponemos la cooperación público-privada para la asesoría a las pequeñas y medianas empresas, consejos de desregulación y competitividad y consejos de capacitación para la competitividad, en donde las organizaciones empresariales estamos dispuestas a participar, la Coparmex en particular, para la capacitación de las empresas, empresarios y trabajadores, para la homologación de criterios y para que estos criterios lleguen a la empresa y puedan entonces llevarse a la práctica. Y quinto, por último, simplificación de los órdenes fiscal, regulatorio, para facilitar el cumplimiento de todas las obligaciones de la propia empresa. Por último, les comento que la semana pasada propusimos al Instituto Nacional de Acceso a la Información, con quien firmamos un convenio, el INAI, que las leyes federales y locales en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de acceso a la información establecieran como una obligación que todas las autoridades tengan un sitio de internet donde aparezcan los nombres de los servidores públicos y sus dependencias o entidades, cuando estos se encuentren autorizados para realizar actividades de auditoría, inspección, supervisión y vigilancia sobre los particulares, de tal forma que el particular, la empresa, el contribuyente, pueda consultar en un sitio si la persona que tiene frente a sí está autorizada para llevar a cabo una inspección. También deberían figurar los números telefónicos y sitios de internet donde quienes sean objetos de tales actividades se puedan corroborar tanto la identidad como la procedencia correspondiente, para no tener falsas inspecciones o inspecciones no autorizadas por la propia autoridad. Estas son algunas de las conclusiones de este estudio y las propuestas que derivamos de él. Estamos convencidos de que la mejor forma de hacer crecer nuestra economía es centrando nuestros esfuerzos en el desarrollo del empleo que generan las pequeñas y medianas empresas. Y un primer paso para ello es aligerar su carga administrativa y dedicarse a innovar, a buscar nuevos mercados y clientes, a generar empleos y que estos cada vez sean más sustentables. Empresas de largo plazo son empleos seguros y mejor sistema de seguridad, mejor sistema de convivencia, mejor sistema de salud, mejor sistema de beneficios, entre más empresas puedan crecer y que contribuyan para los beneficios de sus propios trabajadores. Estas son las propuestas y la presentación del estudio que hemos realizado para desregular urgentemente la operación de las empresas, garantizar su sobrevivencia y buscar que generen mejores y más empleos para los mexicanos. Urgente para el fortalecimiento de nuestra economía interna.